Señor feudal, 1. Cada señor feudal tenía sus vasallos, ¿no? 1. Bueno, bastante básico mi dibujo, y bastante fiero. Acá podemos imaginar lo mismo, otro señor feudal. Por supuesto, cada uno de estos tenía una porción de tierra que podía ser más grande o más chiquita. ¿Sí? ¿Por qué había vasallos, chicos? Porque el señor feudal tenía mucha cantidad de tierras y no podía controlarlas él solo, con lo cual les otorgaba tierras a los vasallos, ¿sí? Para que estos las cuidaran. Cada uno de estos vasallos tenía la obligación de consejo y ayuda para con el señor feudal. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, sí. Lo mismo sucedía con el monarca, ¿sí? El monarca también tenía sus propios vasallos, ¿sí? El poder real, cuando digo poder real, es el poder efectivo que tenían, más allá de lo que podían decir tener. Denme un segundo. ¿En qué se basaba? En la cantidad de ejércitos que tenían, ¿sí? ¿Ejércitos para qué? Para conquistar tierras, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el poder real? ¿Qué es lo que sucedía? Si estos dos vasallos se aliaban en contra del poder feudal, cada uno de los vasallos tenía su propio ejército, ¿no es cierto? Si estos dos vasallos se aliaban en contra del poder del señor feudal, ¿sí? Cosa que podía pasar, podían transformarse ellos en señores feudales, ¿sí? O incluso podían unirse con vasallos de otros señores feudales y ir a guerrear con un tercer o un cuarto señor feudal. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Digo, constantemente, ¿en qué se basaba el hecho de tener poder? En tener territorio y tener riquezas, y tener ejércitos a su cargo. En función de cómo se fueran aliando los distintos señores feudales, estos vasallos a la vez, muchas veces se transformaban en señores feudales y tenían sus propios vasallos a su cargo. Digo, en función de la capacidad que tuvieran de retener la lealtad o de hacer alianzas con otros, era el poder real que se daba, el poder político. En este sentido, la monarquía y los señores feudales tenían el mismo poder, ¿sí? Porque no tenían la capacidad de tener un ejército tan grande como para poder defender todos los territorios que les pertenecían. ¿Me explico? Sino que dependían de los vasallos. Y los vasallos podían aliarse y eventualmente comenzar a guerrear con ese monarca. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Profe, entiendo porque... No, perdón, Sí. No, decime vos. No, que entonces era porque, o sea, entre ellos, digamos, no tenían el ejército suficiente para poder conquistar por sí mismos, digamos. Claro, o sea, porque el señor feudal que le otorgaba las tierras esperaba lealtad de sus vasallos. Los vasallos se daban cuenta de que eran ellos los que tenían sus propios ejércitos, que mantenían sus propios ejércitos, ¿sí? Con lo cual, eventualmente podían decidir aliarse con otro y en su ambición poder conseguir más tierras guerreando con otros vasallos a su nivel o yendo hacia arriba para los más grandes, digo, para los señores feudales. Es decir, el poder era movible, el poder político era movible, no había nada estático. ¿Sí? En ese sentido era una poliarquía y en ese sentido el monarca estaba al mismo nivel que los señores feudales. Pero esto solo ¿Entiende? sucedía con los vasallos, un siervo no lo podía hacer, ¿o sí? No, eso, claro, los vasallos, recordemos que los vasallos eran parte de la nobleza, ¿sí? Digo, eran vasallos del señor feudal, pero eran nobles. Los campesinos, como vos decís, imposible que hicieran esto. Los campesinos simplemente se dedicaban a trabajar la tierra, ¿sí? Cuando hablamos de señores feudales y de vasallos, siempre hablamos de nobleza, porque eran personas que tenían cierto poder en determinados territorios, ¿sí? Entonces, siempre estamos hablando de nobleza. Y por supuesto, tenían ambiciones y en función de esto se iba moviendo el poder. ¿Me explico?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, se entiende.